¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un texto histórico fascinante. Y bueno, aunque trata de eventos antiquísimos, en el fondo nos habla de algo súper actual. Cómo tomar las decisiones correctas cuando todo a tu alrededor parece estar sumido en la oscuridad. Vamos a examinar el capítulo 6 del Génesis. O sea, más allá de la clásica historia que todos hemos escuchado alguna vez sobre un barco gigante y parejitos de animales, este relato es en su esencia una reflexión profundísima sobre la obediencia absoluta a Dios. A través de esta exploración vamos a ver el choque brutal entre una persona que decide hacer lo correcto y una sociedad que literalmente se cae a pedazos. Desglosaremos cómo era exactamente ese entorno tan antiguo, qué nivel de exigencia se necesitaba para sobrevivir y cómo al final del día la decisión de seguir instrucciones al pie de la letra cambió toda la historia. Ok, entremos de lleno en esto. Esta es, de hecho, la gran pregunta que enmarca todo nuestro recorrido. Porque, a ver, el texto no arranca dándonos un manual para construir un arca. No, empieza pintando un escenario donde esta misma pregunta era de vida o muerte. En los primeros versículos notamos un contraste tremendo. Por un lado tenemos un entorno social totalmente corrompido y por el otro el peso de lo que hace un solo individuo. Resulta que la humanidad empezaba a multiplicarse por toda la tierra. Pero ojo, que seamos más no significa que seamos mejores, ¿verdad? Y aquí pasó exactamente eso. El crecimiento de la población no trajo ningún avance moral, más bien todo lo contrario. Así que la gran duda que nos queda es, ¿cómo se logra mantener la rectitud y los principios cuando absolutamente todo y todos te empujan hacia el desastre? Y justo ahí, en medio de ese declive, nos topamos con el primer gran límite de la historia. A medida que la gente se multiplicaba, y bueno, básicamente hacían lo que les daba la gana dejándose llevar solo por las apariencias, hubo un ultimátum. El texto dice que Dios declaró, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne». ¿Y en qué se traduce esto? Pues en un número súper específico, 120 años. Los días del ser humano estarían contados, limitados exactamente a esa cantidad. Esto es clave, porque nos dice que el desorden no iba a quedar sin restricciones para siempre. Hay un límite de tiempo marcado, un reloj que empieza a correr, demostrando que ese comportamiento tan corrompido iba a tener consecuencias reales, tangibles y cronológicas. Ahora, para entender realmente el nivel de caos que había en la Tierra, tenemos que echarle un vistazo a quienes andaban por ahí en ese entonces. El relato menciona muy específicamente a unos gigantes en esos días, y también después. Estos personajes nacieron de la mezcla entre lo que el texto llama los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eran los valientes de la antigüedad, varones de muchísimo renombre. Imaginemos por un segundo un mundo que no está controlado por políticos o grandes empresas, sino por estas figuras de un poder físico descomunal, como leyendas vivientes que caminaban por ahí. El panorama terrenal estaba dominado por estos seres gigantescos mientras la humanidad seguía creciendo. O sea, el mundo estaba bajo el control de personajes formidables, y su presencia imponente coincidía, casi como una tormenta perfecta, con el momento en que el caos echaba sus raíces más profundas en la sociedad. Y claro, el resultado de vivir en una sociedad así, completamente desbordada, se resume en una frase que la verdad es bastante desgarradora. Cada plan, cada idea, cada intención del corazón humano estaba, sin excepción, orientada solo hacia el mal. Todo el tiempo. Al ver esto, la evaluación divina fue tajante. La maldad de los hombres era demasiada. Frente a esta violencia descontrolada y esta corrupción ya estructural, el relato nos cuenta algo muy profundo. A Dios le dolió en el corazón haber hecho al ser humano. Este dolor tan inmenso, esta tristeza, es lo que desencadena una decisión radical e irreversible. Borrar de la faz de la tierra a toda la creación, desde las personas hasta las bestias, los reptiles e incluso las aves del cielo. La corrupción había llegado a un nivel tan pero tan absoluto que empezar de cero parecía ser la única salida lógica en la narrativa. Ahora, lo que es realmente interesante de este punto de quiebre es el contraste tan absoluto que se nos presenta. Miren, por un lado, tenemos una tierra que se describe explícitamente como totalmente corrompida y llena de violencia. El texto literalmente dice que toda carne había corrompido su camino. Pero, y aquí viene el gran pero, justo en el epicentro de toda esa decadencia social aparece una figura solitaria. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y el relato hace una pausa para darnos 3 características vitales sobre él. Era un hombre justo, era perfecto en sus generaciones y caminaba con Dios. En un mundo donde, como acabamos de mencionar, todos los pensamientos apuntaban hacia el mal,
Noé es la única excepción. Es el ejemplo perfecto de alguien que decide de forma súper consciente no dejarse llevar por la corriente tóxica de su época, manteniendo su integridad intacta. Bueno, veamos cómo todo este carácter y rectitud se traducen en acciones concretas. Dios no solo le avisa a Noé sobre el desastre inminente, sino que le entrega, digamos, un plano divino. Y es justo aquí donde el tono de la historia cambia por completo. Pasamos de esa observación un tanto filosófica del caos mundial a una directiva técnica, estructurada y sumamente firme. Las instrucciones para sobrevivir no son vagas o conceptuales, para nada, son de una precisión asombrosa. Se anuncia que vendrá un diluvio masivo para destruir todo lo que tiene vida, pero, al mismo tiempo, se establece un pacto de salvación muy claro con Noé, y la gran condición de este pacto implicaba un trabajo monumental que iba a requerir una atención al detalle sin ningún tipo de precedente. Y esto ilustra brillantemente la enorme escala de la obediencia que se requería. El texto entra en un nivel de ingeniería y medidas exactas que es una locura. Le ordenan construir el arca con 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 de altura. A ver, para poner esto en perspectiva, estamos hablando de aproximadamente un campo y medio de fútbol. No iba a ser una simple balsa o un refugio armado a medias en el patio de la casa. Se le exigía levantar una estructura verdaderamente gigantesca. Este nivel de detalle nos enseña algo súper importante. En el contexto de esta historia, la fe y la obediencia no son ideas abstractas que se quedan flotando en el aire, no. Se miden en codos exactos. Se materializan portando madera pesadísima y ensamblándola. Para salvarse, Noé tenía que ejecutar este proyecto masivo, dejando exactamente cero margen para la improvisación o para tomar atajos. Pero esperen, porque más allá del inmenso tamaño, el proceso de construcción en sí mismo venía con un paso a paso sumamente meticuloso. Primero, los materiales. Tenía que ser madera de gofer exclusivamente. Segundo, la distribución del espacio. Debía construir aposentos, o sea, habitaciones separadas adentro. Tercero, y esto era de vida o muerte, la impermeabilización. Había que calafatear el arca con brea, asegurándose de sellarla tanto por dentro como por fuera, para que el agua no se filtrara por ningún lado. Y cuarto, el diseño estructural. El arca debía terminar con una ventana en la parte superior, llevar una puerta en un costado específico y dividirse en 3 niveles distintos. Y recordemos algo fundamental. Todo este trabajo técnico debía hacerse con una perfección absoluta y sin herramientas eléctricas ni grúas modernas. Eran órdenes técnicas muy precisas que debían cumplirse al pie de la letra para poder garantizar la preservación de la vida. Y bueno, una vez que tenemos la estructura del arca completada en nuestra mente, la siguiente fase de las instrucciones abordaba la tremenda logística de quiénes y qué entrarían exactamente en esta gigantesca nave. Es una lista muy exhaustiva. Según este pacto, entrarían Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las respectivas esposas de sus hijos. Pero la operación de preservación iba mucho, mucho más allá. Se le ordenó meter 2 ejemplares de cada especie de todo ser viviente, macho y hembra, rigurosamente organizados según su especie. Y por si toda esta recolección zoológica no fuera un reto suficiente, venía una orden final de máxima importancia: recolectar todo tipo de alimento. Pensemos un momento en esta logística. Garantizar un suministro de comida para cada dieta animal imaginable y obviamente sin refrigeradores modernos. Era una operación de gestión sin igual. Así que el punto crucial de todo este análisis lo encontramos condensado en el último versículo del capítulo 6. Después de recibir estas medidas masivas, de la tarea casi imposible de recolectar a todos los seres vivos y de almacenar montañas de provisiones, el texto cierra con una declaración de pura y simple ejecución. Noé no se puso a discutir el diseño, no intentó negociar para hacer un barco más chiquito, ni se sentó a debatir filosóficamente si de verdad iba a llegar el diluvio. El texto afirma con una sencillez que impacta. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es impresionante. O sea, no solo construyó una caja grande de madera, llevó a cabo cada mínimo detalle de ese complejo plan divino con una obediencia absoluta, silenciosa y totalmente inquebrantable. Esta acción sostenida es lo que marca la verdadera diferencia entre ser arrastrado por la destrucción del entorno y lograr sobrevivir. Lo que nos deja este texto al final del día no es solo el registro de una catástrofe antigua, sino una lección increíblemente profunda sobre las decisiones que forjan la historia. Por eso, al terminar esta exploración, surge una pregunta muy provocadora para reflexionar.
¿Cuál es el verdadero peso de la obediencia absoluta cuando te encuentras rodeado de un mundo que se ha corrompido por completo? Resulta fascinante ver cómo la firmeza de una sola persona y su disposición a seguir un plan tan complejo paso a paso, a pesar del caos generalizado, sentó las bases para que la existencia misma continuara. Este relato nos invita a pensar en el poder gigantesco de la integridad, esa que no cede ante la presión social y que se traduce en acciones diarias, constantes y diligentes. Es un testimonio asombroso del impacto enorme que tiene el simple hecho de mantener el rumbo correcto cuando todo lo demás parece desmoronarse. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis, y esperamos de verdad que esta perspectiva les anime a seguir explorando la riqueza de estos relatos históricos.